frustradas, de ser todo eso que la otra persona quiere que nosotros seamos. Lo mismo sucede con los miembros de iglesia. Muchas veces vemos personas que les pesa incluso venir a la iglesia porque hay tantas expectativas que el miembro de iglesia tiene hacia la persona que le termina pesando, le termina siendo difícil porque la persona tiene que dar algo que en realidad no tiene para dar. Nuestros hijos, ¿cuántas expectativas tienen nuestros hijos hacia nosotros? Esperan que seamos el padre o la madre que ellos quieren que seamos y nunca vamos a poder cumplir con las expectativas que ellos tienen hacia nosotros. Solamente la ayuda divina el Señor nos va a ayudar a poder ser esos padres que tenemos que ser. Lo mismo sucede con la cultura. Ustedes saben que casi todos o la mayoría de nosotros, o creo que todos, venimos de otros países y teníamos que estar acostumbrados a una cultura en nuestros países y teníamos esas expectativas de la cultura de nuestro país que esperaba que seamos de determinada manera. Pero ahora venimos a otro lugar donde hay otra cultura diferente y se esperan otras cosas diferentes de nosotros. Y nosotros tenemos que estar abiertos a aprender de los demás primero que esperar que los demás aprendan de nosotros. Y tratar de adaptarnos a una nueva cultura. Pero, ¿saben? Puede ser muy agotador, muy cansador buscar cumplir con las expectativas de todos los demás. Pero ¿cuáles son las expectativas que Dios tiene de nosotros? ¿Qué es lo que Dios espera? ¿Qué espera Dios de ti? ¿Qué espera Dios que seas y qué papel quiere Dios que tú desempeñes? Porque eso en realidad es lo más importante por lo que nos tenemos que preocupar. El factor R, que así lo llama la autora de este tema, que es el factor regalo, queda ilustrado justamente por la historia que encontramos de Pedro y Juan en la puerta llamada la Hermosa en Jerusalén. Dos extraños, Pedro y Juan, pasan y le dieron a ese hombre aquello que ellos tenían, que fue el regalo de la sanidad. No podemos dar aquello que nosotros no tenemos. Por más que intentemos, no vamos a poder darle a los demás lo que Dios no nos dio primero. Y Dios no espera en absoluto que nosotros le demos a los demás lo que Él no nos dio primero a nosotros. Como mujeres debemos también compartir con las personas, no de acuerdo a las expectativas que los demás tienen, sino de acuerdo a la forma como Dios nos habilita, con los talentos y los dones que el Señor nos da a nosotros. El usar nuestros dones o talentos para bendecir a otros es mucho más fácil cuando recordamos que solamente podemos dar de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y esto lo repitió varias veces en este tema. Yo decía, qué interesante, porque muchas veces nosotros queremos, no sé, poniendo ejemplos, queremos cantar y a lo mejor Dios no nos dio ese don, pero nos piden y uno termina haciendo algo que no tiene y termina estresándose, termina frustrándose o le piden a uno que trabaje con los niños y a lo mejor me recuerdo mi marido me decía, no, a mí que no me pongan con los niños porque no voy a agarrar de los pelos a los niños, no tengo paciencia. Y es verdad, cada uno Dios le dio talentos diferentes y nosotros tenemos que aprender a dar de eso que Dios nos dio. Menciona la historia de Esther, que Esther era una mujer muy hermosa, tenía algo que Dios le había dado, era muy hermosa, pero no solamente era muy hermosa, sino que también era una mujer de carácter y una mujer que amaba mucho a su Dios y que amaba mucho a su pueblo. Y ella estuvo dispuesta a hacer en ese lugar y en el reino lo que Dios le había mandado hacer para ese momento. Dios le había dado esos dones y esos talentos a Esther porque para ese momento Dios la necesitaba. Ahora yo digo, ¿qué estamos haciendo nosotros con aquello que Dios nos dio? Tenemos que considerar cuidadosamente qué no quedaría hecho en el rincón del mundo donde tú vives si tú no lo harías. Porque Dios te dio algo a ti. A cada uno de nosotros nos dio algo. ¿Qué cosa no quedaría hecha en ese lugar de trabajo donde tú estás? ¿Qué cosa no quedaría hecho en tu hogar? ¿Qué cosa no quedaría hecho con tus amigos si tú no lo haces? Eso me hizo pensar mucho porque digo, a veces nosotros pensamos que otro más lo va a hacer. Pero Dios nos puso en un rincón y en un momento del mundo y en un lugar en la tierra para alguna razón y nos dio el don que nosotros necesitamos para hacer eso que Dios nos pide.
Los siguientes son algunos dones que poseen, dice acá las mujeres, pero hermanos, sabemos que los hombres también, y que me gustó mucho porque dice, marca aquellos dones que tú posees. A lo mejor acá lo vamos a hacer rápido, el tema va a ser un tema no muy largo, pero tomemos tiempo para buscar cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestros talentos. Y me llama la atención porque aquí hay muchos dones que por ahí no se me hubieran ocurrido, como comprar. Uno diría, todos tenemos el don de comprar, ¿no? Porque dígame quién no tiene el don de comprar. Pero miren, yo digo, hay personas que tienen un don especial cuando hay una reunión o cuando ahí la veo a Mila con todos sus paquetitos aquí, que tienen un don especial de encontrar lo que se tiene que encontrar a un precio que cual ningún otro lo encuentra. O cuando hay una comida especial en la iglesia, hay personas que tienen un don especial para hacer esa comida a un precio que ningún otro lo puede hacer. Y así como comprar también dice ahorrar dinero, vender artículos, hablar, relacionarse con los niños, coser, cantar, contar historias. Hay personas que son excelentes contadores de historias, artesanías, cocinar, tocar un instrumento, jardinería. Cuando leía esto de jardinería, les cuento, cuando estábamos nosotros en Lincoln, un día llegamos a la iglesia nuestra en Lincoln y nos encontramos con unos jarrones, y jarrones le dicen, así grandes en la entrada de la iglesia afuera. Tiene 2 columnas la iglesia y enfrente de cada una de esas columnas había unos jarrones preciosos, grandes, con unos arreglos, con flores, pero preciosísimos que yo no los podía hacer. Y dije a mi marido, ¿quién hizo eso? No sé. Y entonces comenzamos a averiguar. Miren, esta persona en cada estación diferente del año, sin que nadie se lo pida, sin que nadie jamás le haya pagado, sin esperar nada a cambio, iba a nuestra iglesia porque un día pasó por ahí y dijo, yo voy a hacer esto para Dios. No era adventista, no era de nuestra iglesia, y cada vez que había una estación diferente del año, ella hacía un arreglo para la iglesia, pero preciosísimo, con jarrón, con flores, plantó pinos, hizo el jardín en la iglesia y lo hacía para el Señor, sin esperar nada a cambio. A ella Dios le dio un don, ella se dedicaba a la jardinería, Dios le dio un don y aunque ella ganaba dinero con eso, ella sentía que ese era su granito de arena para el Señor. Y digo, qué lindo, ¿no? Jardinería, tan simple como eso, pero ella lo hacía, organizar, limpiar, organizar eventos, escribir, hornear, evangelizar, decorar, arreglos florales, animar, estudiar la naturaleza, ser considerada. A ver, ¿cuántos piensan que por ahí ser considerada es un don? Miren, ese es un don increíblemente lindo, ser considerada. Hay personas que son tan consideradas y piensan que no tienen ningún don. Y es un don tan bonito, escuchar. ¿Cuán difícil es hoy en día encontrar a alguien que sepa escuchar? Sin hablar por encima, sin esperar, sin tratar de decirle a la persona lo que tiene que hacer, simplemente poner el oído. Nada más que eso, ni siquiera tiene que hablar nada. Ayudar, vender, visitar, ser sensible, tener sentido común, conducir, arreglar cosas, manejar conflictos, enseñar, dibujar, dar estudios bíblicos, orar. Yo sé que hay muchísimos más que esto, pero solamente algunos para que tú trates de hacer tu lista. ¿Puedes recordar una ocasión en la que te metiste en problemas al tratar de vivir según las expectativas de otra persona? ¿Alguien recuerda alguna ocasión que diga, yo por tratar de hacer lo que el otro quería, me fue mal? Hay muchas veces, ¿no?, que nos va mal porque nos ponemos incluso en la iglesia a hacer cosas en las que no tenemos ni idea de cómo hacerlas y al final no nos sale bien. Entonces, me gustó porque yo digo, tenemos que tratar de hacer una lista de todas las posiciones que tuvimos en la iglesia, por ahí diaconisa, diácono, anciano. ¿Qué posiciones tuviste en la iglesia que disfrutaste más? ¿Qué posiciones tuviste en la iglesia que te frustraron porque sentías que no podías? Esas son las maneras que nos podemos dar cuenta si tenemos un don, si tenemos un talento realmente o no es algo que Dios nos dio. Cuando leemos la parábola de Mateo de los talentos, ¿recuerdan la parábola de los talentos? Que el dueño le dio a uno 5 talentos, al otro
2 talentos fue y al otro 1 talento. Bueno, tenemos que tratar de buscar cuáles son nuestros dones y habilidades, elegir uno de esos talentos y tratar de mejorarlo. Si tú dices, ok, a veces se nos hace difícil saber cuáles son nuestros talentos. A mí me pasa que, ¿qué talento, qué don tengo yo? No sé si tengo algún don, ¿no? Pero entonces habla con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, porque ellos también pueden ayudarte, con tus amigos, ayudarte y decirte, ¿sabes qué? Tú tienes tal don, tú eres bueno para hacer esto. A veces la gente que más cerca está de nuestro nos puede ayudar a descubrir cuáles son nuestros dones y de esa manera buscar mejorarlos. Porque Dios, en la parábola de Mateo, justamente nos está enseñando eso, que nosotros no tenemos que solamente agarrar el don que Dios nos dio, pero mejorarlo. No quedarnos con ese poquito que Dios nos dio o mucho que Dios nos dio, pero tratar de ser mejor en eso que Dios nos dio. Y también para poder descubrir nuestros talentos podemos leer en Corintios, 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4, para poder hacer una lista de los dones del Espíritu y poder saber en qué nosotros nos podemos ver más. Si nunca has hecho un inventario de tus dones espirituales, capaz sería un momento de comenzar, para poder servir mejor al Señor en esas cosas que Él te dio. Dios no espera otra vez que le demos a otros lo que Él primeramente no nos ha dado a nosotros. Muchas veces escucho personas que por ahí sus esposas o sus esposos le dicen que a mí me gustaría que seas como fulano o como fulana, que a mí me gustaría que fueras mejor en esto, que a mí me gustaría... Y sentimos tanta presión de todos lados y en realidad son cosas que Dios no nos dio. Así que nosotros nunca vamos a poder darle a alguien con alegría y felicidad algo que Dios no nos dio primero a nosotros. Me gustó mucho que dice que cada uno de nosotros somos únicos y cuando usamos los dones, esos especiales que Dios derramó sobre nosotros, nos vamos a sentir más realizados, nos vamos a sentir más felices y necesitamos cultivar esos dones. Porque si uno lo hace, y este texto tiene todo el sentido, porque dice, porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. Es bíblico. Si tú das según lo que tienes, va a ser bien recibido. Pero si tú das de lo que no tienes y tratas de darlo, nunca va a ser bien recibido. Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. Y meditaba en esto y leía en un librito de Elena de White, que no lo encontré ni siquiera en el celular, lo tuve que buscar online. Porque qué importante que es. Hay personas que tienen, parece que uno dice, wow, esta persona sabe cantar, sabe predicar, sabe cocinar, sabe hacer de todo. Parece que tiene todos los dones. Pero sin el Espíritu Santo, dice, miren esta cita de Elena de White, la promesa del Espíritu Santo no se aprecia como se debiera. Su cumplimiento no se comprende como se podría. La ausencia del Espíritu es la que hace tan impotente el ministerio evangélico. Se puede poseer sabiduría, talentos, elocuencia, todo don natural o adquirido, pero sin la presencia del Espíritu de Dios, no se conmoverá a ningún corazón, ni ningún pecador será ganado para Cristo. Por el otro lado, si están relacionados con Cristo, si los dones del Espíritu son suyos, los más pobres, los más ignorantes de sus discípulos, tendrán un poder que hablará a los corazones. Dios los convierte en los instrumentos que ejercen la más elevada influencia en el universo. ¡Qué linda cita! Porque a veces nosotros pensamos que con lo que nosotros tenemos no podemos hacer casi nada. Pero hay personas que lo tienen todo, pero no tienen lo más importante, que es Cristo y el Espíritu Santo para poder mover corazones, para que Cristo pueda obrar a través de ellos. No debemos ser jactanciosos, sino tener el espíritu correcto. Y conversábamos eso con mi marido, porque decíamos, muchas veces hay personas que tienen un montón de dones, pero que no tienen el espíritu correcto, que siempre andan criticando, que nunca quieren hacer nada. Y uno a veces dice, pero fulano, qué bien que canta y nunca quiere cantar. O el otro, que bien que predica, pero no quiere predicar. O anda criticando y siempre enojado o negativo. Entonces, no solamente necesitamos tener el espíritu correcto, pero también la disposición y la capacidad. Hay personas que, al revés, que no tienen los grandes talentos, porque todos tenemos talentos, pero no tienen los grandes talentos, pero tienen una disposición tan bonita, tan linda a servir,
que da gusto y que el Señor puede trabajar a través de ellos. Y esta otra cita dice: Cristo confía sus bienes a sus siervos, algo que puedan usar para Él. Da a cada uno conforme a su facultad. Cada uno tiene su lugar en el plan eterno del cielo. Cada uno ha de trabajar en cooperación con Cristo para la salvación de las almas. Y miren esta parte. Tan ciertamente como hay un lugar preparado para nosotros en las naciones celestiales, hay un lugar designado en la tierra donde hemos de trabajar para Dios. Amén. ¡Qué bonito! Nosotros tenemos un lugar en las mansiones celestiales, no tenemos que tener duda de eso. Pero también Dios nos ha dado un lugar en la tierra a donde nosotros tenemos que hacer ese granito de arena, hacer ese trabajo que Él nos está pidiendo. El librito donde saqué esto se llama Lecciones Prácticas del Gran Maestro. Y yo meditaba, antes de terminar con este texto, meditaba en este librito porque encontré algunos talentos que los tenemos todos, absolutamente todos, como por ejemplo las facultades mentales. Todos tenemos facultades mentales de alguna forma. Y ella decía en el librito que nosotros tenemos que adiestrar esas facultades mentales, educarnos, aprovechar oportunidades. A veces, en vez de aprovechar la oportunidad para leer la Biblia, yo sé que a veces volvemos cansados, que no tenemos ganas, que estamos exhaustos, pero en vez de aprovechar el tiempo para leer un libro, aprender o hacer un curso online, lo aprovechamos para el celular o para la televisión. Tenemos que desarrollar esas facultades mentales que Dios nos ha dado, que nos la ha dado a todos. El habla es otro talento, cultivar ese talento y aprender a hablar con claridad para hablar de Cristo, dice ella, al mundo. Todos de alguna forma podemos hablar de Cristo. Algunos desde adelante a miles de personas, otros a lo mejor uno a uno, otros a lo mejor con la familia o con el amigo. Pero todos tenemos que desarrollar ese don. La influencia, díganme si algunos de nosotros no tenemos el don de la influencia, para bien o para mal.